Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Radhika Desai, economista geopolítica, profesora en la Universidad de Manitoba y profesora visitante en la London School of Economics. Así que, bienvenida al programa. Encantado de estar aquí, Glenn. El tema que quería discutir contigo eran las políticas económicas de Trump, las reacciones de los BRICS, pero también el papel que ocupa Rusia en este panorama más amplio. Pero también quiero abordar los problemas más generales de las economías occidentales, porque evidentemente las cosas no iban bien antes de la llegada de Trump. Y creo que la economía estadounidense ha ido de mal en peor, especialmente en las 2 últimas décadas. Un problema clave parece ser lo que a menudo se denomina neoliberalismo. ¿Cómo defines la economía neoliberal y por qué consideras que es la fuente de muchos de los males de las economías occidentales en este momento? Sí, creo que eso es, dado el tipo de temas que queremos tratar, un excelente punto de partida. Así que el neoliberalismo es un término general para un conjunto de políticas y las teorías asociadas a ellas que han sido dominantes desde principios de los años 80, desde la época de Thatcher y Reagan y así sucesivamente. Periódicamente la gente ha declarado la muerte del neoliberalismo. De hecho, yo mismo fui uno de ellos. Declaré la muerte del neoliberalismo en 2008, después de la crisis financiera. Pero desde entonces, mi análisis se ha profundizado aún más, porque está claro que el neoliberalismo no ha desaparecido. Así que, así es como lo entiendo hoy en día. Así que, se supone que el neoliberalismo es la ideología que dice que los mercados deben ser libres. Debería haber mercados libres y libre comercio, y todo irá bien. La razón por la que era importante que ciertas personas dijeran esto a finales de los años 70 y principios de los 80 es porque argumentaban que la profunda crisis económica en la que se encontraba el mundo occidental, en particular, la crisis de estanflación de los años 70, había sido causada, según los neoliberales, por un exceso de regulación estatal, combinado, por supuesto, con un exceso de poder sindical. Así que tanto la regulación estatal y la fiscalidad sobre el capital, como el poder de los sindicatos, debían ser reducidos. Las sociedades los estados tenían que reducirse. Tenía que haber privatización de las empresas estatales, desregulación de la industria, reducción de los impuestos al capital, reducción del gasto social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la idea era que se iban a restaurar los mercados y la competencia, y esto iba a devolver el dinamismo productivo al capitalismo, que es naturalmente dinámico en términos productivos. Y solo estas regulaciones del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon los estados de bienestar keynesianos, estaban impidiendo eso. Desafortunadamente, esta teoría es completamente de mala fe en el sentido de que se propuso en un momento en que el capitalismo ya en los mercados libres y el libre comercio. Se propuso, ya sabes, comenzando con la revolución neoclásica a finales del siglo XIX y desarrollándose durante la primera parte del siglo XX y hasta nuestra época. Este fue un periodo en el que el capitalismo ya había entrado en su fase de monopolio. Y no eran solo marxistas como Lenin, Hilferding o Bukharin quienes hablaban de ello. Todo tipo de expertos burgueses destacados, expertos procapitalistas, también hablaban sobre la creciente concentración de capital y el hecho de que el capitalismo había alcanzado un nivel diferente, una nueva fase. Así que, en este contexto, donde el capitalismo ya ha llegado a la fase de monopolio, estas personas hablan de cómo los mercados libres y el libre comercio van a restaurar, a través de la competencia, esa dinámica productiva, etc. Esto es un completo disparate. Y por supuesto, cuando empezó a aplicarse a finales de los años 70 y principios de los 80, el capitalismo se había intensificado aún más. Así que el neoliberalismo afirma tratarse de mercados libres,
Pero en realidad, el neoliberalismo otorga más libertad al capitalismo monopolista. ¿Qué hay de malo en eso? Lo que hay de malo es, y es algo que Marx señaló hace mucho tiempo, que una vez que el capitalismo llega a la fase de monopolio, pierde su dinamismo productivo. Ya no se trata de competencia. Esencialmente, se convierte en una producción social masificada. De hecho, él consideraba que sería tan evidente que la gente se daría cuenta de que no había otra opción que tomar el control de estas grandes corporaciones monopolísticas y llevarlas a la propiedad pública, porque los monopolios permiten a los propietarios privados obtener beneficios, ingresos no ganados, esencialmente rentas, como se les llama. Se convierten en instituciones rentistas, o la economía se convierte en una economía rentista. Así que Marx había predicho esto, y dijo que para entonces, cualquier papel progresista que el capitalismo pudiera haber desempeñado en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el desarrollo de las capacidades de las sociedades humanas para producir, etc., habría terminado, se habría vuelto maduro para el socialismo. Ya lo había dicho en aquella época. Y yo diría que en el transcurso de unas pocas décadas, a principios del siglo XX, se produjo la crisis de los 30 años, de 1914 a 1945, que abarcó 2 guerras mundiales imperialistas, y nadie dudaba de que estaban conectadas con el capitalismo. Incluso personas como Keynes podían verlo, por no hablar de los marxistas de la época. Personas como Karl Polanyi también podían verlo y así sucesivamente. Y por supuesto, entre las 2 guerras estuvo la Gran Depresión. Así que todo el mundo pensaba que la fecha de caducidad de este sistema ya había pasado hace tiempo y que íbamos a tener que construir un tipo de sociedad muy diferente. Y en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la idea era que si no lo hacíamos, tendríamos otra Gran Depresión. Ahora, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la edad de oro del crecimiento. Y mucha gente señala esto y dice, bueno, ya ves, tuviste esta edad de oro del crecimiento. Esto demuestra que el capitalismo funcionaba bien. No tan rápido, porque en realidad esa edad de oro del crecimiento medía el crecimiento mundial. Y cuando mides el crecimiento mundial, tienes que recordar en primer lugar que los llamados países del primer mundo, los países imperialistas, como algunos los llaman, se habían convertido en estados de bienestar keynesianos. El historiador Eric Hobsbawm señala que las reformas que se introdujeron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fueron tan radicales que incluso una década antes habrían sido descartadas como socialistas. Tales reformas tuvieron que ser aceptadas por el capitalismo. En el segundo mundo, por supuesto, en un vasto segundo mundo de países comunistas, que entonces se extendía desde Europa del Este hasta el extremo oriental del continente euroasiático, un continente o supercontinente sobre el que has escrito tanto, era comunista. Y por supuesto, estos países registraban tasas de crecimiento enormes, mucho más altas y consistentes que las del capitalismo, lo que en aquel momento muchos envidiaban. Incluso recuerdo haber leído en algún sitio que en esa época los intelectuales de los países occidentales sentían mucha envidia de esto, y pensaban que dada la constancia con la que los países comunistas lograban tasas de crecimiento tan elevadas, acabarían superando al capitalismo. Lo que en cierto sentido ha ocurrido hoy con China haciendo lo que está haciendo. De todos modos, todos los países recién independizados y anteriormente colonizados estaban llevando a cabo políticas de desarrollo nacional autónomo que, independientemente de sus éxitos y fracasos, fueron sin duda mucho mejores en términos de generar un crecimiento amplio que cualquier cosa que hayamos visto más recientemente. Así que, estas fueron las razones por las que tuvimos la Edad de Oro, no por el capitalismo. Y como puedes ver, esto es especialmente evidente ahora, desde la perspectiva de 4 décadas y media en la era neoliberal, que el neoliberalismo no ha restaurado el dinamismo productivo. Nos ha dado bajo crecimiento, baja inversión y financiarización.
Lo único que ha hecho el capital con las nuevas libertades que le han otorgado los responsables de las políticas neoliberales no ha sido reactivar la inversión productiva, sino esencialmente financiarizar la economía. Y por supuesto, eso ha contribuido enormemente al aumento de la desigualdad. Así que todo esto es un cóctel de males económicos que está afectando especialmente a las economías occidentales y que de manera evidente está llevando a su declive. Y los países BRICS han pasado a ocupar un lugar destacado en la medida en que no han adoptado el neoliberalismo. Por ejemplo, China nunca ha estado sometida al neoliberalismo. Rusia y Brasil sufrieron enormemente bajo el neoliberalismo. Brasil durante más tiempo que Rusia. Pero finalmente, hacia los años 2000, rechazaron en gran medida el neoliberalismo, aunque no por completo. Creo que ambas economías siguen siendo liberales para mi gusto. Y tienes a la India, que al menos hasta la primera década y un poco más del siglo XXI estuvo entre aproximadamente 2004 y 2012, estuvo bajo un gobierno liderado por el Congreso, que fue bastante reformista, en parte porque dependía del apoyo de la izquierda. Y así, las reformas que introdujo lograron mantener un crecimiento de buena calidad. Pero por supuesto, desde que hemos tenido a Bolsonaro en Brasil y a Modi en la India, el historial de estos países ha sido mucho peor. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo esencialmente lo considero un gran engaño intelectual, básicamente. Sí, siempre resulta interesante el argumento académico de que cuanto más libremente pueda operar el mercado, más eficiente será. Y no creo que haya muchos economistas que rechacen esta afirmación liberal. Pero como mencionas a personas como Karl Polanyi, que señalan que si se dejan actuar las fuerzas del mercado sin restricciones, tienden a erosionar el tejido social. Incluso economistas liberales como David Ricardo reconocieron la concentración de la riqueza en el capital y el debilitamiento del trabajo. Así que a menudo se ha vuelto excesivamente ideológico, aunque los problemas fundamentales han sido reconocidos por todos. Exactamente. ¿Y sabes qué? Si lo piensas bien, lo que llamamos neoliberalismo es esencialmente economía neoclásica, en particular la variante austriaca, que surgió a finales del siglo XIX. Pero durante mucho tiempo realmente no se tomó tan en serio. Porque al principio, por supuesto, no solo existía el marxismo, sino también algunas escuelas asociadas, como la escuela histórica en Alemania y Europa continental. Debe haber una gran disputa metodológica entre la escuela neoclásica y la escuela histórica. Así que Terry está with asistencia. Poco después surgieron Keynes y la macroeconomía, lo que supuso de nuevo un gran desafío para las ideas, especialmente las de los austríacos, y así sucesivamente. Por supuesto, durante la mitad del siglo XX, fue el keynesianismo el que dominó la escena. Así que realmente no fue hasta la crisis de los años 70, que luego fue hábilmente atribuida por los neoliberales y los think tanks. Quiero decir, yo me formé intelectualmente escribiendo sobre los think tanks neoliberales en la Gran Bretaña del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que lograron culpar al keynesianismo de la crisis. Y fue entonces cuando tuvieron su época dorada. Así que en cierto sentido, el dominio del neoliberalismo es en realidad bastante reciente. Así que esto, por supuesto, debilita el poderío económico de los países occidentales. Y tengo que decir que como admirador de lo que podríamos llamar el nacionalismo económico o capitalismo industrial de Alexander Hamilton, Friedrich List, Sergei Witt y otros, puedo ver el valor, por ejemplo, de los aranceles como un componente de la política industrial, bajo el supuesto de que se necesita soberanía en la política industrial para tener soberanía política. Pero dicho esto, los esfuerzos de Trump por revertir parte del declive neoliberal no parecen muy convincentes en cuanto a las industrias contra las que se aplican los aranceles, los objetivos que pretenden alcanzar,
e incluso el cálculo de los propios aranceles. Nada de esto tiene mucho sentido en realidad. Me preguntaba, ¿cómo evalúas la actual guerra económica de Trump en términos de aranceles, atacando las cadenas de suministro vulnerables de los adversarios, intentando reducir el tamaño del sector tecnológico chino? ¿Cómo diagnosticas el proceso de pensamiento detrás de todo esto? Sí, claro. Verás, normalmente cuento una historia sobre esto, con la que suelo empezar, pero quiero dejarla para la segunda parte porque has mencionado algo que considero muy, muy importante. Te has referido a la soberanía económica. Y sabes, no mucha gente entiende lo central que es para el funcionamiento del sistema internacional del capitalismo, lo que yo llamo economía geopolítica. Así que déjame empezar por ahí. Es decir, esencialmente, el argumento neoliberal de que los mercados libres y el libre clearing son buenos lleva en esencia a la negación del desarrollo. Si los responsables políticos realmente lo implementan, no promoverán el desarrollo, sino que fomentarán activamente el subdesarrollo. Por eso Friedrich List, a quien mencionaste, utilizó la expresión quitar la escalera. Dijo que los países occidentales se han desarrollado mediante políticas industriales, aranceles, proteccionismo y todo tipo de formas de intervención estatal. Pero una vez que alcanzan la cima del desarrollo, una vez que suben la escalera del desarrollo, la quitan para que nadie más pueda subirla. ¿Y qué significa quitar la escalera? Significa promover, fomentar políticas de libre mercado y libre comercio, que tienen el efecto contrario. No promueven el desarrollo, sino el subdesarrollo. Ahora, Estados Unidos, Alemania y varios otros países ya reconocían esto. Friedrich List escribió su libro como un ataque a las políticas de libre mercado y libre comercio. Así que él sabía que las políticas de libre mercado y libre comercio no desarrollarían Alemania, las subdesarrollarían. Y lo que ocurrió en el último tercio del siglo XIX fue el desarrollo acelerado de países como Alemania, Estados Unidos, Japón, etc., protegidos por barreras proteccionistas. Y esto era un reconocimiento de otra cosa. Sabes, Karl Polanyi tiene una expresión maravillosa que he utilizado bastante en mis propios escritos. Dijo que las economías se volvieron crustáceas. Sabes, crustáceo es un término biológico para el género de criaturas que viven en el mar y tienen caparazones duros, como los cangrejos o las tortugas o lo que sea. Así que tienes naciones crustáceas, es decir, naciones que desarrollan un muro duro. Y solo ese tipo de nación, una nación crustácea, puede desarrollarse porque tiene los medios para protegerse cuando está bajo ataque de cualquier tipo. Puede retirarse bajo el caparazón, y eso es lo que significa crustáceo. Y por supuesto, el propósito de la prescripción neoliberal de mercados libres y libre comercio es precisamente abrir estas economías para que acepten suministrar las necesidades de las grandes potencias imperialistas. Y por eso, la retórica de los mercados libres y el libre comercio, las economías abiertas, es la retórica del imperialismo. Ahora, volviendo al punto que mencionaste sobre, ya sabes, cómo entiendo los BRICS y demás, ¿cómo entiendo los aranceles de Trump? Muy sencillo, considero la política de aranceles como un síntoma de la crisis más profunda de Estados Unidos, no como una señal de que Trump tenga una estrategia para resolver los problemas de América. Porque, esencialmente, lo que le dio a Trump la ventaja sobre otros republicanos y lo que le permitió hacerse con uno de los partidos establecidos de Estados Unidos fue que se dio cuenta de que no se podían ganar elecciones diciendo a la gente que la economía iba bien. De hecho, demostró a los republicanos que podía ganar las primarias y luego las elecciones de 2016, precisamente diciendo a la gente que la economía iba muy mal. Pero dado que Trump, al igual que sus competidores demócratas, básicamente estaba postulando para ser el sirviente de la misma clase capitalista corporativa a la que también servía el Partido Demócrata, no podía quedarse solo ahí.
tenía que acompañarlo con una mentira. Y esa mentira era que los problemas de la economía estadounidense, los problemas de los votantes estadounidenses comunes, no se debían a décadas de políticas neoliberales que han producido esta economía de mierda, etc., sino más bien al comercio, a China y a los inmigrantes. Estas fueron las cosas que él identificó, y las propuestas arancelarias de hoy no son más que un elaborado espectáculo para intentar que parezca que está siguiendo exactamente las políticas que había anunciado, por las que había hecho campaña. Pero al mismo tiempo, se puede ver que se han reducido a una sombra de lo que fueron. Así que en lugar de aranceles, lo que tiene son estas series de supuestos acuerdos que ni siquiera están por escrito, con Japón, o la UN, o el Reino Unido, o lo que sea. ¿Qué significan? ¿En qué llegarán a convertirse? Solo el Todopoderoso sabe si llegará a haber algo así. No creo. Desde luego Trump no lo sabe. Por supuesto, esto ha sido muy destructivo. También lo ha sido el ataque contra los inmigrantes en todo Estados Unidos. Ha sido aterrador para muchos de ellos. Ha provocado manifestaciones y que gente común se sienta muy molesta por lo que está haciendo. Sin embargo, es solo una fracción de lo que había amenazado originalmente, que era deportar a 11 millones de personas. No puede hacer eso. No puede imponer aranceles de la manera en que había amenazado. No puede llevar a cabo las deportaciones porque ambas cosas perjudicarían precisamente a las clases capitalistas corporativas y a los compinches que ha estado reuniendo a su alrededor. Así que no puede hacerlo. Además, si nos centramos solo en los aranceles, se han anunciado tantos objetivos diferentes para ellos, ¿verdad? Y algunos incluso son contradictorios entre sí. Así que, por ejemplo, si el objetivo es reindustrializar Estados Unidos, y ya sabes, él sigue diciendo, oh, los europeos han prometido invertir tanto, y los japoneses han prometido invertir tanto, y Tim Cook de Apple ha prometido invertir tanto, pero todo eso son solo promesas. Solo Dios sabe si se materializarán. Pero él dice que va a reindustrializar Estados Unidos. Bueno, en ese caso, los aranceles serían efectivos para frenar las importaciones. Pero luego dice que sus aranceles van a generar una enorme cantidad de ingresos para el gobierno federal, justificando su gran y hermoso proyecto de ley en el que recortó aún más los impuestos sobre la renta y los impuestos corporativos. Bueno, si se detienen las importaciones, no habrá ingresos por aranceles, o serán muy pocos. Y francamente, la gente dice que los ingresos por aranceles son más altos de lo que han sido en mucho tiempo, pero eso es porque han estado muy bajos durante mucho tiempo. Desde luego, no se acercan ni de lejos a compensar las rebajas fiscales que él ha hecho, y mucho menos las rebajas fiscales de toda la era neoliberal, que son responsables de los enormes déficits, los déficits presupuestarios que tiene Estados Unidos. Y por supuesto sí, ha estado utilizando los aranceles para presionar a varios líderes mundiales, etc. Pero, de nuevo, no me queda claro que siquiera esto vaya necesariamente a tener éxito, por una razón muy sencilla. Trump actúa como si Estados Unidos siguiera siendo el mercado de último recurso del mundo, como si todo el mundo estuviera desesperado por vender a Estados Unidos. Pero si miras las estadísticas, he leído 2 o 3 cifras diferentes. La cifra más alta era del 15,9%, la más baja del 10%. Esta es la proporción de las importaciones mundiales que representa Estados Unidos. Así que está entre el 15,9 y el 10%. No es una cifra pequeña, pero tampoco es enorme. Y dejando de lado a países que, por desgracia, han tomado malas decisiones en las últimas décadas, como México y Canadá, que ataron su destino a Estados Unidos cuando muchos de sus intelectuales decían que debían hacer lo contrario. Esa es otra historia. Pero más allá de eso, creo que la mayoría de los países pueden sobrevivir a un choque comercial con Estados Unidos. Así que diría que por supuesto sobrevivirán al choque comercial, pero lo que Estados Unidos no sobrevivirá es al enorme clima de incertidumbre que ha creado.
Así que la gente dirá, ¿por qué deberíamos hacerlo? Y ya sabes, Trump puede venir y Trump puede irse, pero es poco probable que el próximo líder sea mucho mejor, porque estas cosas están saliendo a la luz. Como he dicho, Trump es un síntoma de una crisis más profunda. No es el actor, no es el problema. El problema es la profunda crisis en la que se encuentra Estados Unidos. Y esto no va a desaparecer mañana. Ciertamente las políticas de Trump solo van a agravar aún más la situación. Así que esto simplemente significará que en realidad, a largo plazo, aunque los países pasarán por algunas dificultades considerables, especialmente los muy pequeños y vulnerables, ¿cuál es la opción racional? Lo racional, entenderán, es reorientar sus economías, alejándose de las relaciones comerciales y de inversión con Estados Unidos y acercándose a otros socios comerciales y de inversión más previsibles. Y creo que esto sucederá. Inevitablemente, Estados Unidos se quedará aislado, y ese largo periodo al que, por cierto, el término globalización realmente hace referencia, durante el cual Estados Unidos se volvió más dependiente del comercio, llegará a su fin. Muchas contradicciones en sus políticas. También se puede señalar su argumento o reconocimiento de que se necesita un dólar débil para volver a situar a las industrias estadounidenses en el mercado, para hacerlas más competitivas en la exportación. Pero por supuesto, también quiere un dólar fuerte y estable para mantenerlo como moneda de reserva. Así que es muy difícil superar estas contradicciones. Pero para Giddens y otros, bueno, no Giddens, se me ha olvidado. Se ha predicho, al menos desde los años 80, que estos días llegarían para Estados Unidos. Mencionas a Friedrich List en términos de patear la escalera. Y bueno, esta es la suposición, que una vez que eres la economía dominante, el hegemón, tienes las tecnologías líderes, controlas los corredores de transporte, tienes los bancos dominantes, la moneda de reserva, entonces por supuesto hay un incentivo para promover la economía neoliberal. Es decir, todos se integran bajo un sistema económico que tú administras. Así que, simplemente, si tienes las mejores tecnologías e industrias, si tienes las industrias maduras, esto es alta calidad que llega a bajo precio, superarás a todos los competidores que tienen baja calidad y alto precio. Así que siempre ha habido una buena manera de saturar los mercados extranjeros. No se industrializan ni desarrollan tecnología de la misma forma porque no pueden competir contigo. Pero ahora, algo ha cambiado bajo el modelo neoliberal. Cuando Estados Unidos financió su economía, su producción se externalizó. Creo que hoy en día Estados Unidos no puede competir contra China. En el pasado solían hacerlo, al menos cuando imponían sanciones y diferentes formas de coerción económica contra los chinos. Intentaban hacer referencia a algunos derechos humanos, pero ahora se han vuelto muy abiertos respecto a que no pueden competir contra China. Tienen que encontrar una forma de poner trabas al sistema y, bueno, supongo que sabotear el ascenso de China. Ahora, debido a todo esto, obviamente se crea una demanda de alternativas. Dijiste que una de las maldiciones de Estados Unidos ahora es que no es predecible. En efecto, es una economía insostenible. Nadie cree realmente que se pueda asumir una deuda así para siempre. Estados Unidos ha convertido en un arma toda la dependencia hacia sí mismo. Pueden quedarse con tu oro, pueden confiscar tus fondos soberanos, pueden desconectarte de los bancos y de SWIFT, pueden incautar tus petroleros, ya no hay límites. Así que, evidentemente, hay una enorme demanda de alternativas. ¿Hasta qué punto ves que los BRICS están persiguiendo este papel de dar forma a una nueva alternativa? ¿Y qué tan exitosos están siendo? Porque a menudo tengo la impresión de que avanzan 2 pasos y retroceden 1, especialmente por parte de la India. Suelen ser más críticos con los BRICS que los chinos o los rusos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo evalúas el papel de los BRICS en este nuevo sistema económico que se está desarrollando?
Quiero decir, sí, ya sabes, BRICS es en cierto sentido un grupo bastante peculiar. El nombre, como sabes, fue acuñado por Jim O'Neill de Goldman Sachs allá por el año 2000 o por ahí. Y básicamente dijo, mira, el centro de gravedad de la economía mundial se está alejando de Occidente. Está ocurriendo. Inevitablemente llegará un día en que estos países dominarán mucho más, etc. Y básicamente eligió 4 grandes países, 2 de ellos, según él, ricos en recursos, es decir, Brasil y Rusia. Recuerda que en aquel entonces Sudáfrica no formaba parte de este grupo, así que Brasil y Rusia. Y eligió 2 países ricos en recursos humanos, 2 países muy poblados, es decir, China e India. Y él, ya sabes, sin tener una comprensión particularmente crítica de lo que hace funcionar a estas economías. Por ejemplo, cuando él escribía, había un gran auge de las materias primas, y por lo tanto se proyectaba que Rusia y Brasil se beneficiarían mucho de esto, y así sucesivamente. Pero en fin, la cuestión es que, de hecho, no solo no examinó el trasfondo de sus políticas económicas, sino que básicamente asumió que los 4 estaban siguiendo políticas neoliberales orientadas al mercado, lo cual en realidad no es cierto. Esencialmente, lo que se dio en este periodo es una situación en la que, como argumenté en 2013, yo escribía al final de una de estas cumbres de los BRICS, dije que los BRICS están creando un frente contra la hegemonía occidental. Pero matizaba eso diciendo que solo van a hacer esto en la medida en que estén rechazando el neoliberalismo. Nunca hayan tenido neoliberalismo o lo estén rechazando ahora. Eso era especialmente el caso de Brasil y Rusia, o como India, que siempre lo ha aplicado de una manera modificada. Pero, ya sabes, quedémonos con el ejemplo de India. En ese momento, India estaba gobernada por un gobierno relativamente progresista, cuyas políticas de reforma estaban expandiendo la demanda y pudieron promover un crecimiento razonablemente decente, al menos en comparación con el periodo anterior, y así sucesivamente. Así que esto fue algo positivo, y si India hubiera continuado por ese camino, habría seguido prosperando. Pero por supuesto, desde entonces hemos tenido la elección del gobierno de Modi, que es un gobierno profundamente neoliberal. En mi humilde opinión, está llevando la economía de la India a la ruina. Sin embargo, últimamente, por ejemplo, se ha dedicado a presentarse como el defensor de los intereses de los agricultores indios. Pero hace apenas 3 o 4 años, estaba librando una batalla en las calles contra ellos porque se oponían a las leyes agrícolas neoliberales que él quería introducir. Ellos se oponían a esas leyes. Estas leyes habrían llevado a la corporativización de la agricultura, a la destrucción de la agricultura de pequeños propietarios, o lo que queda de ella, y así sucesivamente. Así que ya sabes, todos estos problemas han creado una economía india muy problemática. No está funcionando bien. Las estadísticas de crecimiento que todavía se utilizan para defender los argumentos de los BRICS son profundamente problemáticas. Así que diría que los BRICS se han vuelto problemáticos desde ese punto de vista. En Brasil, aunque Lula ha vuelto al poder, sigue siendo una incógnita hasta qué punto podrá seguir un camino distinto al neoliberalismo, simplemente porque la burguesía brasileña es bastante poderosa. Y no estoy seguro de que tenga la capacidad política para enfrentarse a ellos. Rusia y China, por supuesto, siguen avanzando por este camino. Aunque obviamente, en comparación con hace 10 o 15 años, las tasas de crecimiento son más bajas. Sin embargo, siguen siendo mucho mejores que cualquier cosa que pueda mostrar Occidente. Y Rusia es muy interesante porque, en el contexto de las sanciones y la guerra durante los últimos, desde 2014 y especialmente desde 2022, creo que Rusia se ha visto obligada a tomar decisiones progresistas. Aunque creo que Putin, si pudiera elegir, probablemente sería bastante más neoliberal de lo que ahora se ve obligado a hacer. No obstante, quiero decir, nunca fue completamente un neoliberal.
Eso era lo bueno de él. Never completely a neoliberal. That was the good thing about him, but he still gave too much to neoliberalism. Pero aún así se dio demasiado al neoliberalismo. Pero ahora, en el contexto de una economía de guerra, se ve obligado a adoptar políticas más desarrollistas y más igualitarias. Y creo que esto está funcionando bien para Rusia. Obviamente, uno desearía que la guerra terminara, pero espera que algo lo mantenga allí. Quizás la relación con China lo mantenga en esa posición. Así que la situación de los BRICS se ha vuelto muy compleja, al menos si consideramos a los 4 miembros iniciales. Pero ahora también se están uniendo otros países, como Irán en particular. Y ya sabes, hay una especie de alianza informal. Obviamente, Corea del Norte no forma parte de los BRICS, pero tiene relaciones muy estrechas tanto con China como con Rusia. Por eso creo que lo que estamos viendo es que el potencial, los límites del grupo antiimperialista pueden estar cambiando. Quizá algunos países entren y salgan. Si Lula consigue llevar a cabo políticas progresistas, seguirá dentro. Si la India consigue un gobierno mejor, volverá a integrarse en los BRICS de una manera mucho más decidida. Así que los contornos exactos pueden cambiar. Pero creo que el hecho de que existe un bloque antiimperialista cada vez más solidario, dispuesto a apoyarse mutuamente en lo económico, político e incluso quizás en lo militar, es una realidad cada vez mayor. Bueno, me alegra que hayas mencionado a Rusia en este formato BRICS, porque es un caso de estudio interesante. Es decir, si observas el declive relativo de Occidente y el auge de Oriente, que de nuevo es un cambio histórico bastante significativo. A menudo se señala que los 500 años de liderazgo e incluso dominio occidental están llegando a su fin. Pero lo fascinante de Rusia es que siempre ha tenido un pie tanto en Europa como en Asia. Siempre reconoció que, si quería modernizarse, tenía que mirar hacia Occidente y europeizar Rusia. Este siempre fue el tema, desde Pedro el Grande hasta Yeltsin. Pero por supuesto, el auge de Oriente, y yo diría que la estancación y la creciente hostilidad de Occidente, han estado cambiando los cálculos económicos de Rusia. Ahora, creo que fue en 2012 o 2013, cuando Lavrov señaló que no podíamos continuar como en el pasado. Consideramos Europa como desarrollada y Asia como atrasada. Simplemente ocurre que este no es el mundo real. Así que vimos este cambio desde los años 90, cuando Rusia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ser parte de Europa, hasta ahora, cuando Rusia está volcando todo su peso en integrarse únicamente con Oriente, y de hecho, expresando abiertamente, si no hostilidad, al menos insatisfacción, con los europeos. Me preguntaba, ¿cómo hemos llegado a este punto? Porque aquí en Europa, la narrativa suele ser, la Guerra Fría terminó, durante los años 90 todo fue bastante bien, y luego llegó Putin, con su mentalidad de la KGB y su visión imperialista, y todo se torció. ¿Cómo evalúa usted este camino de Rusia, desde una postura muy pro-occidental hasta la nueva Rusia euroasiática que ahora vemos emerger? Bueno, sabes, esto es fascinante, Glenn, y la forma en que lo planteas da una pista de por qué Rusia y Europa están tomando caminos divergentes hoy en día. Porque dijiste que en Europa se piensa que en los años 90 todo iba bien y luego en los 2000 llega Putin y todo se tuerce. Así que, ya ves, este es el problema. Los rusos lo ven exactamente al revés. En los años 90, todo se estaba torciendo y Rusia fue sometida a una auténtica trituradora económica. Hubo un enorme descenso del PIB, un enorme descenso del PIB per cápita y de los ingresos. La destrucción de, fueran buenas o malas, pero eran las instituciones de la economía. La destrucción deliberada de toda una economía de la que dependía la gente para ganarse la vida. On which people depended for their livelihoods, this was the decade. Y esta fue la década durante la cual los rusos sufrieron un descenso en la esperanza de vida, en tiempos de paz, ya sabes. Así que la gente moría más joven. Fue una pesadilla para los rusos.
Para ellos, que Putin se convirtiera en presidente está asociado con el periodo en el que al menos se restabilizó Rusia, y un proceso largo y lento devolvió al menos una fracción decente de la renta per cápita que solían disfrutar antes. Así que eso es algo muy interesante. Pero también me interesa que hayas mencionado a Pedro el Grande. Estuve en una conferencia en la Escuela Superior de Economía en Moscú en la primavera de 2023 y recuerdo que me impresionó mucho. Porque sabes, al igual que tú, siempre he sido consciente de que Rusia siempre ha mirado hacia Occidente desde Pedro el Grande. Pero también diría que Lenin era muy interesante. Es curioso que Putin tenga tanta animadversión hacia Lenin. Pero Lenin fue el único líder ruso que reconoció muy claramente que el futuro de Rusia residía en alinearse con los movimientos antiimperialistas y anticoloniales y finalmente con los países del tercer mundo. Escribió sobre Smartats Sminds en el 1965 y Kord Greysport hasta su muerte. Pero aparte de eso, creo que otras partes del liderazgo de Rusia eran generalmente bastante pro-occidentales. Así que efectivamente Pedro el Grande inauguró un periodo durante el cual Rusia miró a Occidente en busca de inspiración e incluso quizás de ayuda para su modernización y demás. Pero en este seminario de la HSE, escuché a intelectual tras intelectual, y allí había personas destacadas como el profesor Sergei Karaganov, el profesor Dmitry Trenin y otros, todos diciendo que el capítulo de la historia de Rusia en el que miraba a Occidente está cerrado. Rusia ya no mirará más a Occidente. Y esto fue enorme, y creo que se puede ver, y mencionabas que habías hablado con el profesor Sakwa, y estoy seguro de que en tu conversación con él, esto salió a relucir. Pero ciertamente, recuerdo un artículo muy bueno de Sakwa, en el que muestra la progresión de la creciente conciencia de Putin, de que por mucho que intentara conseguir que Occidente respetara a Rusia y las imperativas de seguridad de Rusia, esto no iba a funcionar. Recuerda que incluso antes de que se convirtiera en presidente, la OTAN ya se había ampliado, creo que 2 veces, antes del año 2000, para incluir a más países. Así que, cuando asumió la presidencia, ya era consciente de que existía un problema. Pasó los primeros 8 años, creo que hasta la conferencia de Múnich de 2008, intentando salvar lo que se pudiera de la relación de Rusia con Occidente. Y luego finalmente, en Múnich, no recuerdo las palabras exactas que usó, pero dijo que ya sabes, vosotros no estáis entendiendo de qué va lo nuestro, etc. Y eso fue lo que, por supuesto, preparó el terreno para ciertamente hizo que Putin se diera cuenta de que ese no era el camino a seguir. Y en 2014, solo unos años después, ocurrió el golpe del Maidán, el intento de Occidente de dañar a Rusia, perjudicando lo que a veces llamo Ucrania, el vientre blando de Rusia. Ya sabes, dañar a Rusia a través de Ucrania. Y el resultado es la situación que tenemos hoy. No creo que Occidente vaya a ganar. La cuestión es, ya sabes cuánto daño causará a Ucrania, por supuesto, y cuánto esfuerzo le costará a Rusia establecer una situación con la que pueda convivir. A situation that it can live with. That's an interesting point. Y eso es un punto interesante. El reconocimiento por parte de Putin de que Occidente no respetaría la seguridad rusa. Pero esto no es solo un problema con Rusia. Me parece que es un problema mucho más amplio. Es decir, al menos en el pasado, durante la Guerra Fría, solíamos debatir, ya sabes, de qué se preocupan los soviéticos, de qué se preocupan los chinos. Pero hoy en día eso está completamente ausente. No está en boca de los políticos. No se encuentra en los medios cuando se discuten las preocupaciones de seguridad de los oponentes. Y de nuevo, normalmente se debaten estas cuestiones y se muestra cierto respeto por la seguridad de los oponentes, no por generosidad, sino sabiendo que, en la competencia por la seguridad, uno se beneficia a sí mismo teniendo en cuenta las preocupaciones de seguridad del adversario. Pero de nuevo, existe esta guerra económica contra China.
Nadie parece debatir cuáles son las preocupaciones legítimas que tienen los chinos y hasta qué punto es insensato que dependan de tecnologías o suministros de Occidente que los harían vulnerables. Hemos tenido 30 años de expansión de la OTAN, 11 años de guerra por poderes en Ucrania, y aún así hemos estado en medio de una guerra. Ahora se habla de negociar el fin de la guerra, y aún así, si revisas todos los periódicos, nadie está discutiendo cuáles son las preocupaciones de Rusia. Esto es lo principal, ¿no? Si quieres evaluar las políticas de tus oponentes, primero deberías saber a qué preocupaciones de seguridad están respondiendo realmente. What security concerns they're actually responding to. And, you can apply this to Iran as well. 46 years. Y esto se puede aplicar también a Irán. 46 años de hostilidad, intentos de quebrar el país. Hay ataques contra sus reactores nucleares, un acto criminal que antes temíamos que cometieran los terroristas, pero ahora somos nosotros, o los estadounidenses. Y aún así, solo hablamos del Partido Comunista de China, el putinismo o los mulás de Irán. Siempre se parte de la suposición de que sus políticas surgen en un vacío, que no están respondiendo a nada que nosotros podamos estar haciendo. Es muy extraño, porque la conclusión siempre acaba siendo que tenemos que derrotarlos. Esta es la única manera en la que se puede tener seguridad. Y la diplomacia siempre queda en segundo plano, o desaparece por completo. Bien, esa es una pregunta muy larga, pero para resumirla, ¿por qué crees que ahora, en Occidente, se ha vuelto tan difícil debatir y considerar las preocupaciones de seguridad de los adversarios? No solo es difícil, si intentas plantear preocupaciones de seguridad legítimas, o argumentar que, por ejemplo, los rusos tienen preocupaciones de seguridad legítimas, y que instituciones como los BRICS podrían responder a ellas. Esto se considera pro-esto, anti-aquello, propaganda, en lugar de ser una buena manera de evaluar la dirección de estos países y posiblemente poder ajustar la dirección de otros países. Sí, quiero decir, esta es una pregunta muy interesante y llevaría mucho tiempo discutirla, pero quizá limite mi respuesta a un par de puntos. El primero es que hace algún tiempo escribí un artículo titulado Una larga sombra de Hiroshima, y luego lo subtitulé Capitalismo y armas nucleares, porque realmente creo que existe una relación más profunda. Quiero decir, no es solo que muchas tradiciones realistas, especialmente en las relaciones internacionales, te enseñan a ignorar las diferencias en la composición social de los países. Ya sabes, ¿y qué países hacen qué? Pero los diferentes países no son iguales. Y uno de los argumentos que expuse es que, históricamente, la Unión Soviética y las principales potencias capitalistas, principalmente Estados Unidos, pero también las otras potencias nucleares capitalistas, siempre han mantenido una postura ofensiva, mientras que la postura de las potencias nucleares socialistas siempre ha sido defensiva. Para mí, este es un punto importante a destacar, porque de lo contrario, nunca encontraremos una solución a la cuestión nuclear. Pero también, al escribir ese artículo, contrasté el momento bipolar del periodo de la Guerra Fría con esta llamada Nueva Guerra Fría en la que nos encontramos. Y creo que nuestro periodo actual es mucho más peligroso, porque en aquel entonces Estados Unidos y la Unión Soviética eran potencias relativamente comparables y relativamente estables. Y también, por supuesto, Estados Unidos borrar por completo la memoria de la contribución crucial que los soviéticos habían hecho para ganar la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente. La Unión Soviética tenía una legitimidad muy amplia, en Europa, por ejemplo, y demás. Así que en cierto sentido era, y por supuesto, existía el equilibrio del terror nuclear que también obligaba a los países, la Unión Soviética y Estados Unidos, a tener en cuenta las posiciones del otro. Y por supuesto, también estuvo la crisis de los misiles en Cuba, donde dos partes del mundo estuvieron muy cerca de tener realmente una guerra nuclear. Y eso era algo que la gente no deseaba recrear. Y supongo que ya sabes,
ha habido momentos en los que, por ejemplo, la firma del JCPOA o los intentos de acuerdos que se hicieron con Corea del Norte para decir, os ayudaremos, pero detened vuestro programa nuclear, etc. Así que este tipo de acuerdos han tenido lugar, pero siempre han estado implícitamente basados en la segunda cuestión de la que quería hablar. Y es que, esencialmente, esto no es algo en nuestra discusión. Lo que los países occidentales están sufriendo es una voz de la arrogancia neoliberal. Western countries are suffering from is a version of neoliberal hubris. So they are so deeply convinced because Así que están tan profundamente convencidos, porque francamente lo están, porque el poder corporativo exige que lo estén, porque el poder corporativo privado requiere que estén convencidos de que los mercados libres y el libre comercio son el camino a seguir. No necesariamente se aplica a ellos mismos, pero sí debe aplicarse al resto del mundo. Porque ¿qué debería hacer el resto del mundo? Abrirse a la penetración de las corporaciones y mercancías estadounidenses en el Así que esta RAND significa un deslegítimo Estados. Es casi como si China ni siquiera debería tener un Estado. China shouldn't even have a state. North Korea shouldn't even have a state. It should simply Corea del Norte ni siquiera debería tener un Estado. Simplemente debería estar gobernada por normas y regulaciones para todo el mundo, que, por supuesto, sorpresa, sorpresa, son elaboradas por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la misma arrogancia neoliberal ha debilitado a Occidente tanto económica como militarmente. Quiero decir, la forma en que, por ejemplo, hoy en día, por un lado, Estados Unidos gasta sumas enormes y astronómicas de dinero en su ejército, pero hoy, en términos de tecnomilitar, y cosas como ya sabes, sean drones, misiles hipersónicos o lo que sea, en realidad está por detrás. Potencias que gastan mucho menos dinero en sus ejércitos. Es muy interesante, porque cuando tienes neoliberalismo, lo que importa no es si realmente hay un resultado militar. Lo que importa es si las corporaciones han recibido los subsidios que se les prometieron. Y así tienes un complejo militar industrial enormemente mimado en Estados Unidos, al que se le concede todo lo que pide, pero no se le exige que produzca nada. Y así, la misma arrogancia militar está, como digo, financiando y debilitando económicamente a Estados Unidos, lo que significa que su atractivo económico para el resto del mundo es solo una fracción de lo que era incluso en los años 50, 60 y 70, cuando tampoco era tan grande. Y militarmente está siendo superado por muchas otras potencias que gastan mucho menos en sus ejércitos. La razón por la que estos otros países son mucho más poderosos militarmente es porque tienen objetivos limitados. Su objetivo es proteger su país. Su objetivo no es dominar el mundo. Buscan relacionarse con el resto del mundo, creando relaciones mutuamente beneficiosas, que es como debería ser. Pero por supuesto, para Estados Unidos esto no funcionaría, porque si el gobierno estadounidense debe actuar en interés de las grandes corporaciones capitalistas americanas, tiene que trabajar para forzar la apertura del resto del mundo a sus operaciones. Y de esto trata el imperialismo. El bloque antiimperialista, por eso la idea de multipolaridad, o lo que Hugo Chávez llamaba pluripolaridad, es tan importante. Permítame reformularlo. El bloque antiimperialista, encabezado por China y ahora también por Rusia, no se preocupa por cómo gestionas tu economía. Le interesa cómo podemos llegar a situaciones mutuamente aceptables, acuerdos mutuamente beneficiosos para crear relaciones estables en todo el mundo. Pero por supuesto, Occidente no puede permitir. Occidente te dictar cómo vas a gestionar tu economía. De lo contrario, no puede impulsar a tus corporaciones desde determinada materia y así sucesivamente. Bueno, Radhika, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu exposición. Me gustó cómo llevaste todo el tema de vuelta al neoliberalismo, así que parece un buen momento para terminar aquí. De nuevo, muchas gracias. Gracias. Genial, Glenn. Muchas gracias. Adiós. Bye.